Y muy buenos días a todos los presentes a esta sesión extraordinaria del Pleno Municipal, que en su primera convocatoria comenzamos con el primer punto, como siempre, del orden del día. Es la aprobación, si procediese, del borrador del acta de la sesión anterior del 11 del 9 del 2023. Si nadie tiene nada que aportar a la misma, lo damos por aprobado. Sí, pues primer punto del orden del día, aprobado, la aprobación, la sesión. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Miguel. Yepa. Pasamos ahora sí, punto número 2 del día, cuenta general 2022, en su aprobación definitiva. Tiene la palabra el concejal de Hacienda, bueno, el portavoz del equipo de gobierno, para que se la ceda al concejal de Hacienda. Sí, buenos días. En estos puntos de orden del día va a intervenir el concejal de Hacienda, Juan Valladares. Buenos días. Sí. Nada, pues en relación al primer punto del día, bueno, segundo punto del día, cuenta general, aprobación definitiva. Bueno, pues la aprobación inicial fue hecha el 7 de junio de 2023 con todo en regla, con las comisiones, etcétera, cumplidas. Salió en el Boletín Oficial del Estado el 20 de junio de 2023. Del 20 de junio al 11 de julio fueron el periodo de alegaciones, sin que hubiera ninguna alegación, como consta en el informe de la secretaria de 11 de septiembre. Así pues lo que procede es su aprobación definitiva. En este punto, pues nada más. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Cuando quieran, 10 minutos, primera intervención, 5 de réplica. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Bueno, pues como ahora mismo comentaba Juan, en este punto en cuestión no tiene mucha más miga, pero sí nos gustaría dejar patente que después de la corrección que sufrió en el apunte número 5, el resultado de estabilidad presupuestaria pasó a ser negativo. Realmente esto viene a decir que el ayuntamiento, en este caso, no está cumpliendo con los límites exigidos, teniendo que estar abocado a realizar otro plan económico-financiero para regular esta situación. Situación, por cierto, que no se dará, ni se tiene que dar, porque como bien conocemos todos, desde octubre del 2020, el Gobierno, por aquel entonces también de Pedro Sánchez, optó por suprimir esta medida como medida paliativa por la pandemia que estábamos en aquel entonces inmersos del COVID-19. Sí es cierto que esto lo que sí nos genera son ciertas dudas en cuanto a este tipo de elaboración de informes que son muy importantes y que al fin y al cabo son informes que lo que dicen es cómo se encuentra en este caso el salud económica financiera de una entidad, en este caso nuestro ayuntamiento. Y dudas que después, bueno, en este punto intervendrá después mi compañero Óscar, pero dudas que también es habitual que se nos generan
ustedes esas dudas, como por ejemplo ahora después de analizar, bien digo que será Óscar, mi compañero, el que intervenga en ese punto, pero en cuanto a la licitación y al proyecto de Gracia Noriega, que sí nos gustaría que nos aclararan ciertos puntos, porque simplemente por hacer un breve comentario, si no examiné mal, ese proyecto es del 2020 y el estado en el que se encuentra la Casa de Gracia Noriega hoy en día no es el estado del 2020, con lo cual creo que se debería de modificar o revisar, mejor dicho, ese proyecto. Nada más. Bien, muchas gracias. Bueno, si me permites, Joan, sencillamente creo que, como bien decías, y yo creo que para los ayuntamientos, como decías, en el año 2020, debido a la pandemia, se dejó de exigir. No puede usted hablar de límites exigidos porque no son exigidos. En ese caso, yo particularmente y como alcalde de este municipio, también aplaudí la medida. Te quiero decir que a mí me pareció correcta. La medida yo creo que tenía una intención de que se moviera el dinero de los ayuntamientos y es lo que realmente este equipo de gobierno pues, se dedicó a hacer. Ciertamente, también las dudas técnicas, nosotros también, desde luego, nos gustaría no tener estos errores, pero a veces también los técnicos son humanos, porque esto es una cosa absolutamente técnica. Saben que la cuenta general es algo básicamente técnica y fueron errores humanos que se corrigieron en cuanto se detectaron. Así que, evidentemente, tampoco nosotros nos gusta, pero asumimos que todos somos humanos. Así que, en ese sentido, decir también que esta desviación de 198.000 euros es una cantidad lo suficientemente razonable como para que si existieran estas reglas fiscales, pues fuera muy asumible por parte de un ayuntamiento que tiene una capacidad de gestión lo bastante importante como para mover estas cantidades de dinero como mueve el Ayuntamiento de Llanes. Esta cuenta general no tiene nada que ver con con liquidaciones, por ejemplo, que presentó el Ayuntamiento en tiempo y forma en su momento, que daban y arrojaban unos números muy positivos. No obstante, recojo el guante en el sentido de que yo me alegro mucho de lo que se pasó en el 2020 y la eliminación de estas reglas fiscales y espero y deseo realmente que puedan seguir existiendo en los ejercicios posteriores, siempre y cuando, entiendo, es una medida muy buena para reactivar la economía y es lo que yo particularmente entiendo. Así que yo, por mi parte, es lo que tengo que decir. No sé si alguien quiere decir alguna cosa más o damos el turno de réplica, como quieran. Pues turno de réplica para el Grupo Socialista, 5 minutos cuando deseen. A ver. ¿Pasamos a la votación directamente? O como quieran, ¿no? Realmente está casi todo dicho, pero bueno, hay que recordar que la modificación del ajuste 5 pues no afecta a la cuenta general propiamente, sino al cálculo de estabilidad presupuestaria dentro del informe de liquidación. Entonces, pues no se puede eso de exigir. Te contestaste tú mismo, no es exigible, debido a que ahora mismo pues, no están operativas las reglas fiscales. Así que nada, lo demás pues está dicho. Ahora sí, el Grupo Socialista, 5 minutos cuando quiera. Hombre, no es que no sea exigible, Juan, sino lo que estoy tratando de decir es que en ese apunte número 5, ese pequeño detalle hizo que la cuenta pasara de ser positiva a ser negativa. Y de no ser por la suspensión cautelar, vamos a llamar, que existen hoy en día de las reglas fiscales, se tendrían que elaborar otro informe económico-financiero, con lo que ello conlleva. No es simplemente lo que es, pero vamos, que esa modificación en el apunte número 5 sí tiene consecuencias. Nada más, pero que no pasa, tampoco es lo que trataba yo de decir. No es que sin más que no afecta a nada. Sí afecta. Afecta directamente a que ese informe sea favorable, es decir, o no sea favorable. Eso es lo que yo trataba de explicar. Además. Bueno, y si Franco viviera... Por favor, Joan, vamos a respetar los turnos de palabra, ¿vale? Que es lo que dijimos el otro día y, por favor, lo digo a los 17 concejales que estamos aquí presentes. Pues nada, muchas gracias. Pasamos a la votación de este punto del orden del día, que es la aprobación de la cuenta general 2022, la aprobación definitiva. ¿Votos a favor?
Abstenciones. Bueno, pues con 9 votos a favor y 8 abstenciones queda aprobada definitivamente la cuenta general. Y ahora sí, Joan, nuevamente tienes la palabra para el punto número 3, que es la transferencia de créditos de la Casa Gracia Noriega a mantenimiento de caminos, cuando quieras. Gracias. Hola, otra vez. Sí, bueno, esto es más sencillo todavía, porque el presupuesto del gasto que se iba a hacer este año para la Casa de Gracia Noriega, pues se estimaba en 300.000, me ahorro los picos, y quedó en 200.000. Me ahorro los picos, por lo tanto, no tiene ningún sentido tener retenido ahí 100.000 euros que se pueden destinar, como se van a destinar a obras, ¿no? Así pues, es así de sencillo, ¿eh? Se hace una transferencia de crédito de esa partida, en donde este año no se van a gastar 100.000 euros, para mantener caminos y demás. Bien, muchas gracias. Cuando quiera, Grupo Socialista. Hola, muy buenas. Buenos días a todos. Bueno, antes de entrar en materia sobre este punto, a mí sí que me gustaría que alguno de ustedes me explicasen algún día para qué hacen, mejor dicho, bueno, para qué anuncian ustedes estas modificaciones de crédito. Fíjese, esta es por transferencia de crédito, que por cierto, la traen ustedes aquí al Pleno porque no les queda más remedio, ya que la normativa es lo que establece, ¿no? Porque si no fuese así, pues tampoco la traerían ustedes. Y como están haciendo con la mayoría de las modificaciones de crédito. Fíjense, yo creo, me imagino, que todos ustedes saben o conocen a estas personas que se ponen con una mesa, van a las plazas de las grandes ciudades, y en una mesa se ponen con 3 cubiletes y una bola, ¿no? El juego consiste en adivinar dónde está la bola, ¿no? Siempre suele haber un cómplice que al principio pues acierta, ¿no? Pero cuando la gente tiene que apostar, pues pierde. ¿Por qué? Porque se trata de un juego de engaño. Estos son los famosos trileros. Fíjense, aquí en Llanes, ustedes son los trileros. ¿Por qué? Porque están mintiendo continuamente. Ahora dicen, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero la bola nunca aparece, nunca se hace. Y es lo que están haciendo ustedes aquí. Fíjense, como decía, esta es por transferencia de crédito, ¿no? Ustedes trajeron muchísimas modificaciones de crédito en las que se tiraba del remanente, de tesorería, y al final, pues prácticamente todas esas modificaciones de crédito lo que han quedado, como de costumbre, es una venta de humo, que eso sí, lo saben hacer ustedes, pero que muy bien. Ustedes, de cara a la galería, pues anuncian obras, anuncian inversiones a través de modificaciones de crédito, que como de costumbre, pues el 90% de las veces no se ejecutan. Y al año siguiente, ¿qué hacen? Salen ustedes diciendo, tenemos un remanente de tesorería que puede ser de 6, de 7, de 8 y de incluso 9 millones. Pero evidentemente, ¿cómo no van a tener ese remanente de tesorería si es que no hacen absolutamente nada, no ejecutan nada? Pero vamos al tema que hoy nos ocupa. Que ustedes presentan una modificación de crédito por transferencia de crédito, concretamente lo que hacen es quitar 100.000 euros de la partida destinada a la rehabilitación de la Casa de Gracia Noriega para aplicarla al arreglo de caminos. El otro día, en la comisión informativa, quedó bien claro por qué se hace esta transferencia, ¿no? Cuando el señor Valladares, que por cierto, una vez más, le faltó documentación, en este caso, pues parece ser que se le había dado a su compañera Priscila, faltaba documentación, y lo vimos todos, los que estábamos en la comisión lo vimos. Dijo que la Casa de Gracia Noriega, como no se iba a hacer este año, pues bueno, que esos 100.000 euros iban a ser arreglos de caminos. Cuando yo le pregunto qué caminos son, me dice, bueno, es que no hay ninguno concreto, son genéricos, ¿no? Como todo lo que hacen ustedes, que es todo es genérico. Pero al final, como decía, anuncian obras, anuncian inversiones que nunca hacen. Fíjense. Además, esto me gusta siempre sacarla porque aquí salieron muy guapos todos. Vamos a ver, un día espectacular. ¿Se acuerdan ustedes de esta foto? ¿Se acuerdan, no? Vale. Como hay nuevos concejales, les voy a explicar un poquitín a los nuevos concejales cuál es el significado de esta foto. Sobre todo para que vean las formas que tenía antes el cuatripartito, pero que por desgracia ahora siguen teniendo tanto Vecinos por Llanes y el PP. En febrero de este mismo año, este grupo municipal presenta
un pleno extraordinario en el cual, pues entre otras cuestiones, traíamos una propuesta de acuerdo para rehabilitar el casino, la estación de autobuses y la Casa de Gracia Noriega, para rehabilitar estos espacios, cosa que era totalmente, que sigue siendo totalmente necesaria. Pues bien, ¿qué votaron ustedes? En contra. Pero es que el 15 de marzo, aproximadamente 15 días después de ese pleno extraordinario, salen muchos de los que están ahí sentados en una foto de familia que acabo de enseñar, delante del casino, anunciando otra modificación de crédito, la enésima, por un importe de 1.350.000 euros para la reforma y rehabilitación, entre otras, del casino, de la estación de autobuses, de la Casa de Gracia Noriega, del Cinemar. Mire, se lo voy a decir alto y claro porque ustedes tienen una cara muy dura, y es más, ustedes no pueden venir aquí ni a hablar de cooperación entre el equipo de gobierno y el PSOE, no pueden venir aquí a hablar de transparencia, porque aquí lo único que hacen es puro teatro. Y esto es toda una mentira continua. Y mientras están haciendo esto, lo que están haciendo, ya se lo dije varias veces, es reírse de muchísimos vecinos y vecinas del concejo. Ese 1.350.000 euros que ustedes hablaban para reformas y rehabilitación del casino, la estación de autobuses, de la Casa de Gracia Noriega, no llega ni para la rehabilitación del Cinemar. En esa famosa foto, señor Riestra, asignaba usted 360.000 euros para la Casa de Gracia Noriega. Hablaba de un proyecto municipal para su reforma de unos 328.000 euros, pero una cantidad que se había empleado para poder hacer frente a una serie de imprevistos o contingencias, ¿no? Esa reforma, decía usted, que abarcaría la estructura exterior envolvente, la cubierta, la fachada, la galería, la carpintería exterior, etcétera, etcétera, etcétera. Esto era en marzo, pero si nos vamos un poquitín más para atrás, en septiembre del 2022, hablaban de una partida de unos 50.000 euros destinada a las primeras obras de rehabilitación, concretamente en el exterior del inmueble, y una adecuación que, según ustedes, en septiembre del 2022, era de 800.000 euros, y que en ese momento iban ustedes a invertir 50.000 euros. Por cierto, un dinero que proviene de los fondos PIREP, que está dotado con 600 millones para rehabilitación integral de edificios públicos municipales, que, como bien sabrán, esa convocatoria se basaba en la concurrencia competitiva. Es decir, el mejor proyecto pues, era el que se iba a llevar más dinero. Y se dividían dos líneas, la primera y la segunda. En la primera línea hay ayuntamientos como Noreña o Carreño que recibían, en base al proyecto que habían presentado, 1,2 millones y 422.000 euros respectivamente. Ustedes reciben 50.000 euros, concretamente 46.198. Esto es en octubre del año 2022, es decir, hace aproximadamente un año. Nos podemos imaginar la clase de proyecto que hayan ustedes presentados. Y no nos diga, como me dijo una vez el señor Armas, que era lo que habían recibido porque eran lo que habían solicitado. Porque si eso es verdad, entonces vamos a ver una cosa, es ya el ridículo más espantoso que se puede hacer en un ayuntamiento. Usted me dijo, sí, usted me dijo que cómo no iba a ser eso si era lo que habían solicitado. O sea, pudiendo solicitar y presentando proyectos competitivos para la rehabilitación de todo esto que estamos hablando, ustedes reciben 46.000 euros, es para echarse a llorar. Bueno, de la segunda línea, pues no sabemos si ustedes habrán presentado, no lo sabemos. Como decía, en septiembre del 22, bueno, en marzo de este año se habla de un proyecto municipal de 328.000 euros, pero como dije anteriormente, que se iba a meter un poquitín más por si acaso. Y ahora, justo un año después, presentan una modificación de crédito en la que le quitan 100.000 euros a la restauración de la Casa de Gracia Noriega para arreglo de caminos, que, por cierto, que han hecho exactamente lo mismo con el Cinemar. Porque fíjense, de esa famosa modificación de crédito que cité anteriormente, al Cinemar le asignaban ustedes 500.000 euros. Pues bien, el 1 de agosto traspasan de una cuenta de inversión asignada al Cinemar 462.000 euros a cuentas de gasto corriente. Y con todo esto que estoy diciendo, ¿me van a ustedes a decir que no venden humo y que no intentan engañar a los vecinos? Fíjese, mire, nosotros creemos que Llanes verdaderamente no merece tener un gobierno como el que tiene.
me dirán, es lo que escogieron los vecinos. Y yo les digo, mentira. Los vecinos no escogieron esto. Los vecinos escogieron que el PSOE ganara las elecciones y con una amplia mayoría con respecto a vecinos y al PP. Fueron ustedes nueve los que eligieron que formasen el gobierno. Eligieron que una persona que nunca ganó unas elecciones fuese alcalde. Y eligieron que una persona que se presentaba como alcalde renunciara al cargo y solamente se contentase con ser teniente alcalde y salir en la foto. Eso es lo que eligieron ustedes, no los vecinos. Por eso, y con esto acabo, ustedes no tienen ninguna credibilidad. Todo lo que hacen y anuncian es una pura farsa, es una pura mentira. Y hay muchísimos ejemplos. Uno de ellos es esta modificación de crédito que traen aquí, que ustedes hace un año anunciaron y se volvían a anunciar justo antes de las elecciones. Y no se hará este año. ¿Por qué? Por su dejadez y por su incompetencia. No sabemos si se hará algún año. Eso sí que no lo sabemos. O probablemente puede que ocurra una desgracia y que ya sea demasiado tarde. Por cierto, también indicar que ustedes estuvieron muy hábiles en sacar la licitación de 200 y pico mil euros, ahora no me acuerdo cuánto es, ahora que se trae a pleno esto. Permítame que le diga que con 260.000 euros, creo que son, no da ni para los andamios. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a usted. ¿Quiere alguien decir algo? El portavoz del Grupo Popular, Juan Carlos Armas, cuando quiera. Muy buenos días. Bueno, después de esta diatriba al que nos tiene acostumbrado el señor portavoz suplente del equipo de la oposición, no sé por dónde empezar, porque se ha intentado de alguna manera dejar ahí en el subconsciente ciertas cuestiones que son falsas de toda falsedad. Vamos a empezar. Lo primero que ha dicho es cierto. Nosotros aquí presentamos una modificación de crédito por transferencia de crédito, porque si el proyecto que vamos a hacer tiene 260.000 euros, lo otro que está de más lo vamos a pasar para otras partidas en las que tenemos falta de dinero. Y no sé qué hizo usted y cuándo se va a dar, pues ya está en licitación. Mira, ustedes digo porque es el Partido Socialista. En el año 2011 compraron ese edificio de una manera no por delante, sino por detrás, porque esto hicieron que unas empresas que tenían que darnos el 10% lucrativo compraran ese edificio y luego se lo cedieran al ayuntamiento. Y se gastaron 1 millón de euros. Y estuvieron 5 años sin hacer nada. Nosotros hemos intentado poniendo las modificaciones de crédito necesarias para hacer esa obra y en este momento hemos asignado un dinero para que esa obra quede realizada. No es una obra definitiva, pero sí lo que vamos a hacer con esa ejecución de esos trabajos es de alguna manera estabilizar todo el edificio, es decir, con la renovación de la cubierta y otras cuestiones vamos a hermetizar el edificio para que no se siga deteriorando. Vamos a arreglar las fachadas, vamos a cambiar cierta parte de las marqueterías y vamos a arreglar el cierre, porque todavía no hemos decidido qué hacer con ese edificio. No sabemos a qué lo vamos a dedicar, porque, bueno, nosotros vamos a hacer un edificio cultural importante como es el Cinemar, que de alguna manera va a trastocar la utilización de otros edificios, como es la Casa de la Cultura, que ahora mismo se hacen ahí muchos eventos que acogerá el Cinemar. Con lo cual, ¿qué es lo que vamos a hacer con ese edificio? Pues podemos utilizarlo como edificio municipal, como nuevas dependencias para algunos servicios que ahora mismo aquí están un poco apretados, o podemos hacer un edificio cultural, lo tenemos que decidir. Pero lo que vamos a hacer ahora con de momento es que ese edificio no vuelva a sufrir. Que ustedes durante 5 años no hicieron nada. Y cuando usted mezcla churras con merinas y habla de subvenciones, pues evidentemente o no se entiende, porque esa subvención del PIRE no era para este edificio. Y le voy a decir otra cosa, la subvención que nosotros pedimos para el PIRE,
era de 200 y pico mil euros, solo nos dieron 46.000. Bien, pero no era para este edificio. No mezcle usted este edificio con lo que se llama la casa auxiliar. Y mire, esa diatriba que ha venido aquí a hablar de perdedores, ganadores. Oye, vamos a ver, podemos seguir así los 3 años y 9 meses que quedan de legislatura, pero lo que no va a cambiar toda esa diatriba es que el equipo de gobierno está aquí, que es el que va a hacer las iniciativas que tenga que hacer para mejorar la vida de los llaniscos, que es lo que votaron, que querían que les mejoráramos la vida. Y mire, y si está tan de acuerdo con esa diatriba que ha hecho, lo que tiene que hacer es hablar con su presidente, con su secretario general, no ustedes, porque lo que me está diciendo a mí se lo podía perfectamente decir. O sea, habrá que estar a las reglas de lo que se está. Es decir, ahora mismo gobernamos nosotros y eso no va a cambiar. Y ya le digo, esta es una modificación de crédito que se hace 260.000 euros para la obra y lo que sobra lo vamos a dedicar a otras cuestiones. Pero la obra ya está en licitación. En 5 años ustedes no hicieron nada. ¿En 5 años? No hicieron nada. Sí, gastar un dinero, una adquisición a última hora con las elecciones ya para pagar al Oriente unos dineros. Eso sí sabían hacerlo muy bien. Eso sí sabían hacerlo muy bien. Derrochar el dinero de los llaniscos y pagar por unas cuestiones que no estaban ni valoradas ni justificadas. Y eso sí que lo saben hacer muy bien. Nada más. Bien, muchas gracias, Juan Carlos. Antes del turno de réplica, Joan, cuando quieras, de la modificación, gracias. Hola otra vez. Por un momento creí que me había equivocado de pleno, porque aquí el punto del día es tan sencillo que me parece increíble complicar tanto, ¿no? Entonces, para el que esté escuchando este pleno y quiera enterarse de algo, bueno, pues una transferencia de crédito de la Casa Noriega a mantenimiento de caminos y, bueno, Armas pues ya volvió a lo esencial del asunto. Los 300 y pico mil euros que se pretendían como presupuesto va a costar menos, 200 y pico mil, y ahí hay 100.000 euros con los que pues, todos los llaniscos estarán encantados de que se arreglen los caminos. Obviamente yo no me sé de memoria toda la lista de caminos, pero tampoco voy a entrar en eso. Así que nada más, es muy sencillo de entender para los llaniscos. Gracias, Joan. Turno de réplica, Grupo Socialista, cuando quiera, 5 minutos máximo. Gracias. Muchas gracias. Lo primero, señor Armas, ¿vuelve usted a mentir? Fíjese, Ayuntamiento de Llanes, rehabilitación del edificio municipal Gracia Noriega, edificio auxiliar, Principado de Asturias, no sé qué, 46.198 euros. Vale. Fíjese, señor Riestra, usted sale haciendo pues, una serie de comentarios, salió en prensa, salió en varios sitios, en redes sociales, y hablaba de próximas licitaciones, ¿no? Entre otras cosas de la Casa de Gracia Noriega, y decía que era para dar estabilidad al edificio que fue comprado por el ayuntamiento cuando tenía más de 10 millones, entre 10 y 11 millones de deuda, decía usted, y hablaba también de la estación de autobuses. Solamente le voy a hacer una apreciación sobre esto, fíjese. Habla usted de una época donde el ayuntamiento decía usted que tenía una gran deuda, pero lo que se le olvida decir siempre, muy a menudo, es que el Llanes que vemos ahora es el Llanes en el que hace tiempo, concretamente en épocas de gobiernos socialistas, en el que se hicieron más inversiones de toda la historia. Sí, más inversiones de toda la historia. Se hicieron complejos deportivos de primera magnitud, se remodeló el casco histórico, la Casa de Cultura, saneamientos en los pueblos, alumbrado en los pueblos, etcétera, etcétera, etcétera. 8 años que llevan ustedes, y con tanto dinero como dicen tener, no han sido capaces de hacer el mantenimiento de estos edificios públicos, que es instalaciones públicas, que es competencia única y exclusivamente municipal. Por ejemplo, la estación de autobuses, algo que llevamos nosotros reclamando desde el año 2019. Dice usted también, la Nueva España, que la oposición salía asegurando que habíamos desistido del proyecto que ustedes habían desistido del proyecto de la Casa de Gracia Noriega,
y que es una clara muestra de las mentiras que una y otra vez están usando como táctica en una posición nada constructiva. Llevamos 8 años pidiendo esa reforma. O sea, mentiras no son mentiras. Llevamos 8 años pidiendo esa reforma. Y ustedes sí que han mentido porque han anunciado continuamente esa remodelación y no lo han hecho, no lo han hecho. Ahora presentan esto. Y si es constructiva, porque nosotros siempre pedimos mejoras y mantenimientos que haya en el concejo. En cuanto al proyecto, vuelvo a insistir otra vez, ese proyecto que hay sobre la Casa de Gracia Noriega es del año 2020. Ustedes sacan unas fotos que también son del 2020. Entonces, yo lo que creo que tienen que tener ustedes es un poquitín de coherencia. Y salir un poquitín por Llanes e ir a mirar, por ejemplo, cómo está la Casa de Gracia Noriega del año 2020 al 2023. ¿Sabe qué pasa? Que las cosas, si no se mantienen, se deterioran. Y usted, señor Armas, dice que yo, no sé, lo sacamos a licitación, pero es que ustedes sacaron muchísimas cosas a licitación, pero como licitan siempre a la baja, pues quedan desiertas. Habló que nosotros en 5 años no habíamos hecho absolutamente nada sobre ese edificio. Las cosas se deterioran y el deterioro más palpable es el que tiene ahora. Ustedes llevan 8 años. ¿Qué hicieron ustedes en 8 años? Si nosotros en 5 supuestamente no hicimos nada, ¿qué hicieron ustedes en 8 años? Y con respecto, y con esto acabo, a que nosotros hablemos con nuestro presidente, bueno, pues, hombre, yo creo que igual debería usted también hablar con su presidente, con el señor Feijóo. Sobre todo le digo lo de la lista más votada, que para unos casos es bueno, para otros malos. ¿Se podía dar una vuelta por aquí sobre la lista más votada, a ver qué decía, a ver qué pensaba? Simplemente, muchas gracias. Muchas gracias, Óscar. Bueno, antes de pasar a la votación, yo sí que es verdad que me gustaría matizar ciertos puntos. Llevamos muchos años, para los que no estaban aquí, con un mismo discurso sobre lo que son las modificaciones de crédito, cuáles se llevan a pleno y cuáles no. Y una vez más, y como esto va a ser un déjà vu y vamos a volver a verlo, se llevan a pleno las que son por obligación llevar a pleno. Las otras se hacen a través de las modificaciones que permite la ley. Y todas ellas, la oposición, en las resoluciones, tiene la capacidad de poder verlas y analizarlas. No hay ningún problema, con lo cual, esto es... ¿Tienen que ustedes llevarlo a pleno? Por supuesto que tenemos que llevarlo a pleno y así se hace. Y las que no se llevan, pero no son ninguna ocultación porque tienen toda la potestad, como la tienen, de poder mirarlas. Como siempre se hizo, por otra parte, en este ayuntamiento, no solamente en esta época. Con lo cual, ese déjà vu es una cosa que yo no sé cuándo va a parar, pero bueno, simplemente eso por ahí. Respecto yo creo que, evidentemente, los plenos también es un lugar pues para poder hablar y poder debatir a veces y otras veces pues decir lo que uno piensa, siente o el mantra que uno tiene en la cabeza. Volvemos a lo mismo, que el gobierno, este gobierno de aquí es un gobierno 9, oposición 8, legítimo, democrático y punto. Si analizamos los resultados electorales, pues podemos tener diferentes visiones, evidentemente. Una visión es que los dos grupos que estamos aquí sentados crecimos en votos y en concejales y el grupo que está sentado ahí igualó en concejales y perdió en votos. Yo creo que el análisis interno, entonces muchas veces las cuitas internas que se tengan, llevarlas a un pleno municipal creo que no es el lugar adecuado. No obstante, volvemos otra vez a lo mismo. Yo creo que es una forma de estar siempre lo mismo, pero bueno, no pasa nada. Algún día tendrán ustedes que pasar el chip y que se den cuenta, pues eso de que mientras el sistema democrático sea el que es, quien tiene 9 es en Llanes y es el que va a tener la mayoría plenaria, que es como se da. En este caso, con 2 grupos que pasamos de ser de 4 a 2. Yo creo que hay muchas interpretaciones, pero en este sentido yo estoy dispuesto a hablar sobre las mismas y seguro que más de uno quedaba sonrojado. Por otra parte, Gracia Noriega. Lo que es evidente es que es muy fácil hablar. Gracia Noriega, y ahí sí que tengo que corregir al señor Armas, no fue el 2011, fue el 2007. Es decir, que antes del 2015 hubo muchos más años, 2007. Y fue estas operaciones urbanísticas a las que nos tenían acostumbrados. El coste, se supone, que superaba el 1.000.000 de euros. Y sí, ciertamente este ayuntamiento tenía una elevada cifra de deuda. Creo que sobrepasaba los 12 millones de euros. Es evidente, y también se puede opinar, que no parece muy recomendable gastar, porque al final es un gasto, 1.000.000 de euros cuando tienes más de 12 de deuda,
en un edificio que ya estaba en ruinas. A ver si alguien aquí piensa que no somos de Llanes y no sabíamos que en el 2008-2007 el edificio de Gracia Noriega era un edificio ruinoso. No, estaba en unas condiciones estupendas. Tenía cédula de habitabilidad, no me cabe la menor duda. Lo que pasa es que vivíamos en Oklahoma nosotros. Era eso. Estábamos por Madrid con un farol. No, estábamos aquí y estábamos viendo que el edificio este estaba absolutamente en estado ruinoso. No obstante, en el 2008 me permito, ya que sacan ustedes hemeroteca, vamos a decir una cosa y creo que esto queda todo el mundo retratado. Según el teniente alcalde, en el año 2007, la futura infraestructura contará con una sala de investigadores, una zona de archivos privados, un espacio para la repografía donde se acometerá la digitalización de los archivos y un espacio para la restauración. En definitiva, el Ayuntamiento creará un edificio municipal de alto valor urbanístico y cultural que permita al concejo dotarse de un espacio conveniente para la investigación y el depósito de la memoria histórica. Y, a su vez, se modernizará el servicio que actualmente se ofrece, el de visitar el archivo con las dependencias del consistorio tras una ordenanza aprobada el pasado año, 2006, para la visita de los vecinos al mismo. No más lejos de 4 años, en el 2011, 2007, el tiempo que durará esta legislatura, los llaniscos contarán con la misma memoria de toda su historia, pero lo harán en un nuevo y digno escenario donde poder guardarla. Si esto no es de trileros, señor Óscar, dígame usted. Entonces, evidentemente, esta es la realidad a la que nos enfrentamos. Nosotros ahora estamos acometiendo una obra que técnicamente yo no puedo valorar, pero sí los técnicos municipales de la casa. Usted, me imagino que tenga el conocimiento suficiente y haya estudiado lo suficiente para poder tener esa valoración técnica, que yo desconozco, pero para sacar la licitación son los técnicos municipales los que dan el visto bueno en función de las referencias técnicas que ellos sí saben. Es evidente, con lo cual, dicho todo está. No obstante, la modificación es también para una mejora porque nosotros lo que hacemos es invertir y, evidentemente, es lo que se hará trayendo a pleno esta modificación, de la que ya no hablo más, pero creo que está todo dicho. Así que muchísimas gracias por escucharme a mí también, igual que yo escuché al resto. Pasamos a la aprobación, si procediera, del punto número 3, que es la transferencia de créditos de la Casa Gracia Noriega a mantenimiento de caminos. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Bien, pues con 9 votos a favor y 8 en contra, y si las matemáticas no fallan, se aprueba esta modificación. Y pasamos a la cuarta punto del orden del día y último de hoy, que es la ordenanza fiscal de 2024, en su aprobación inicial. Una vez más, Joan, cuando quieras, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Este punto es igual de sencillo, pero más denso. Hay una serie de ordenanzas fiscales que se van a modificar y me referiré a ellas pues una por una, primero con un breve resumen y luego ahondando un poquitín más. Por orden de numeración de las ordenanzas, la 108, tasa de licencias de apertura. Pues nada, las modificaciones hacen referencia a la nueva ley de actividades clasificadas y hay una asimilación de las viviendas vacacionales a las viviendas de uso turístico. La única modificación en cuanto a tasas, etcétera, pues es que para dar de alta una vivienda de uso turístico, una vivienda vacacional, se pasa de los 500 a los 1.000 euros. Esa es la modificación en la 108. Bueno, en la tasa de obras, pues ya lo comentamos en otro pleno que había que unificar los criterios del ICIO, que eran una exención del impuesto y de la tasa de obras para fomentar, digamos, que se rehabiliten edificios antiguos, y se unificó al 95%, estaba en el 75%, etcétera, y bueno, y queda unificada hasta los primeros 350.000 euros de una obra en un edificio que está catalogado, pues tendrán esa exención parcial del 95%. En la 111, tasa de basuras. Aquí hay mucha tela que cortar. Vamos a ver, debido a que el Estado creó un nuevo impuesto que entró en vigor en 2023 y que supuso
un coste adicional de más de 300.000 euros al ayuntamiento y que la propia ley recoge que los ayuntamientos tendrán que hacerse cargo de ello y repercutirlo en los vecinos, pues obviamente hay que actuar. Haciendo los cálculos oportunos, nos salía ni más ni menos que subir la tasa de basuras un 36% para compensar ese desfase de 300.000 euros. El primer año estuvo subvencionado en 200.000, con lo cual el déficit real quedó en 100 y pico mil. Y en la subida del 36% nos parecía un poco brusca. Estuvimos diseñando, revisando otras tasas para ver cómo podíamos recaudar este nuevo déficit al que nos obligaba el nuevo impuesto, y acordamos lo siguiente: en la basura no se va a subir el 36%, sino el 20%. Y esto corresponde a menos de lo que subió el IPC desde la última vez que se revisó esta tasa. Tanto en esta tasa como en otras de las que subieron para corregir ese desfase, pudimos observar que muchas de estas tasas estaban modificadas por última vez en 2011, 2012. ¿Qué ocurre? Que si uno analiza el acúmulo de la subida de los precios al consumo, bueno, pues superaba el 23%. Entonces, en aquellas tasas que superaban el 20%, se estableció la subida en el 20, no en el 23. Y en otras que habían sido modificadas pues, en el 17 o en años posteriores y no acumulaban una subida superior al 20%, pues se ajustaba a la realidad del IPC, como es la del alcantarillado, que se puso un 17%. Por otro lado, no se subieron las tarifas para colectivos desfavorecidos y rentas bajas, etc. Entonces, en la tasa de basuras, además, hay cambios formales, adecuando denominaciones de los alojamientos, y quedaría la 111. Curiosamente, después de esta subida, hicimos una comparativa con otros concejos para saber cómo quedaba la cosa, y después lo comentaré. Bueno, en el artículo 5, en el apartado 4, hay un desglose de las residencias entre 1 y 20 habitaciones y se especifica más. Aquí no merece la pena leer los 200 apuntes, pero sí me interesa explicar que con esta subida obviamente seguimos en déficit. Tenemos contemplados para 2024 unos presumibles ingresos de 1.814.000. Los costes, debido a esta ley, también van a cambiar, obligan a cambiar ordenanzas, etcétera, también en aspectos formales, ordenanzas que está redactando el Principado para dar un modelo a los ayuntamientos, y mientras no estén redactadas, pues hay que seguir con el modelo anterior, y va a haber que separar los costes en transporte y tratamiento y recogida. Entonces, en transporte y tratamiento, el déficit, el coste son 936.000. En los costes de Cogersa, 1.159.000. Por lo tanto, el balance va a pasar a ser deficitario en 282.000 en lugar de los 468.000 de 2023. ¿Vale? O sea que es como queda la cosa. Y en cuanto a esa comparativa que hicimos con otros concellos, pues escogimos algunos próximos del Oriente, comparables con nosotros, como Cangas de Onís, Ribadesella. También se escogieron pues, Parres,
y luego algunos del centro por tener más referencias, creo que Mieres y Langreo, y luego los 3 grandes, ¿no? Y curiosamente, claro, la referencia que pudimos encontrar de las tasas de estos concejos eran de 2017 y obviamente no contemplan la subida que les va a obligar la ley a hacer entre este año y el que viene. Bueno. ...112. Espero que no haya dejado el papelín a nadie para que no saquen punta a mis despistes habituales, ¿no? O casi leo toda la comparativa de todos los impuestos después conjuntamente. Bueno, pues efectivamente lo leo conjuntamente. Pasamos a la 112, tasa de alcantarillado. Aquí se incluyen aspectos de gestión propuestos por Asturagua y se da esa subida del 17% que se ajusta a la subida del IPC. Quedaría, pues, los cambios formales reflejados de la siguiente manera. En el artículo 2, en el hecho imponible, en el punto 1, donde habla de los hechos que constituyen, que son susceptibles de tener la tasa, tenía la actividad municipal, técnica y administrativa y tenía la prestación de servicios y se añade en el punto C el mantenimiento y conservación de la acometida de saneamiento. Los servicios, por su carácter sanitario, pues, son destinados a asegurar la salubridad pública y se declaran de recepción obligatoria para los usuarios. A tal efecto, todos aquellos inmuebles, edificios, hoteles, lo que sea, que tengan fachadas a calles, plazas o vías públicas, en el que exista alcantarillado en menos de 100 metros, pues deberán estar dotados del correspondiente servicio de desagües al alcantarillado y, por consiguiente, pues será de aplicación para ellos esta tasa. 112. Modificaciones. Bueno, no les aburro con más puntos. 18. Bueno, la siguiente en haber sido modificada es la tasa de los mercadillos, el famoso papelín que le dejé a la consejera Priscila el otro día. Este era el papelín. Cámaras, acción. Bueno, pues sencillamente ahí hubo un cambio de referencia en la métrica que hizo en su día que se subieran las tasas triplicando las anteriores, y lo que se hizo sencillamente es modificar el índice que corresponde a cada metro cuadrado para ajustarlo y que los puestos vengan a pagar lo mismo que pagaban antes de ese cambio de referencia en la métrica. Entonces, pues números aparte, que originalmente eran 7 euros por metro y trimestre en Llanes, 3 y 3 en Nueva y Posada, pues después hubo un periodo en donde, para compensar ese exceso de gasto que hicieron en 2022, en 2023 prácticamente se les regaló, se puso una tasa insignificante, y una vez compensado el sobrecoste de los mercaderes del año anterior, pues ya se ajustan a una cifra en donde vengan a pagar lo mismo.
¿vale? Pasando de 7, 3 y 3 a 2,5, 1 y 1, las referencias de metro cuadrado y trimestre, bimestre. Bueno, 1, 2, 3, 112. Bueno, guardo el papelín. $118. Bueno, en esta tasa de mercadillos también se modifica la tarifa para carruseles y tómbolas para evitar algunas injusticias que había, porque se daban saltos discretos pues de 1 a 30 metros, de 30 a 60, de 60 a 100. Y entonces, bueno, pues había situaciones donde uno de 50 pagaba lo mismo que uno de 40 o de 32, y sencillamente se hizo una fórmula más lineal. Cerramos la 118 y pasamos a la 120, tasa de vados. Bueno, sencillamente es una modificación en una definición, a la hora de definir la entrada a un camping, pues el vado lógicamente no puede ser contemplado igual si un camping tiene pues espacio para 10 caravanas que si tiene para 100. Entonces se hizo la definición de forma que la cuota tributaria sea por entrada de acceso a campings por cada plaza de camping, quedando la cifra de 6,70 euros, pero especificando que es por plaza, no como estaba antes redactado. 125, las tasas de agua. Bueno, pues en primer lugar se incluyen aspectos de gestión que propuso Asturagua. Voy a leer alguna, quizá 101, 104. Bueno, en la tarifa 10, pues figuraban viviendas vacacionales y casas de aldea. Pues se unifica, pone viviendas vacacionales de uso turístico, apartamentos turísticos rurales, casas de aldea, se especifican todas las modalidades y cambios formales pues, de ese tipo, ¿no? Se especifica en los contadores comunitarios también un apunte, de forma que esos gastos que tienen los contadores en las casas compartidas, en los pisos, en los bloques, etcétera, claro, no coincidía el contador general con la suma de los contadores parciales, porque hay un gasto pues, en alguna instalación, en garajes, en algo que sea común, y entonces, bueno, pues se pone en el contador comunitario una tasa colectiva para la resta de lo que da el contador general menos la suma de todos los individuales, y ese pico pues es obviamente un gasto colectivo. Bueno, esos son algunos de los principales cambios formales de agua, y luego con la misma subida en el agua ocurría lo mismo. Estaban sin poner al día desde 2012, tenían acumulado desde ese año un IPC del 23% y se quedó en el 20% la subida. Ahora sí, apagué. Con esta subida de estos concejos mencionados estamos el penúltimo, seguimos siendo el segundo más barato, a pesar de la subida, debido a ese desfase de tanto tiempo sin... la tasa, por ejemplo, de contador, en lugar de 0,50 euros, pues pasa a 160. De seguro de contadores, de 0,31 a 0,37. De los consumos domésticos, de 0,31 euros por metro cúbico, pasa a 0,37. Y de 0,42 en los que exceden a
a los 27 metros, porque tiene 2 saltos, pues pasa a 0,50. Bien, 125. 125, zanjada. Ingresos y gastos. Bueno, con esto también queda un déficit del agua. El total de los ingresos que se prevén para 2024 es de 1.420.000. El total de los costes del servicio se valoraron en 1.504.000, por lo tanto tendremos un déficit de 83.000 euros en el agua. Lógicamente, como es un servicio, en ningún caso puede dar beneficios. Va. Siguiente tasa. 131. La tasa de perros. Bueno, esta es la tasa de la recogida de perros, en donde se subió a 40 euros el hecho de la recogida y se puso al día a 15 euros por día el precio de mantenimiento en las instalaciones de turno de dichos animales. 131. Este servicio tuvo un déficit de 18.700 euros en el 2023. Y escuela de 0 a 3. Bueno, la escuela de 0 a 3 ya se había comentado en una anterior ocasión, que sencillamente se incluyen las tasas que el Principado tenía diseñadas y calculadas, aunque no es obligado cumplimiento, pues lo ajustamos a las propuestas del Principado. Y también había habido una errata, más que un error, de desplazar una línea, y en lo que se leyó en su día en la comisión estaban desplazados los precios y bueno, ya está arreglado ese despiste. Y bueno, por último, en la 209, en los campamentos urbanos, pues nada, hay una modificación que no afecta tanto al precio, sino a un cambio de horarios que hubo por la demanda pública de estos servicios, pero que vienen a quedar igual, pero de otra manera redactados. El tema es que cambió la demanda de las medias jornadas de tarde y de la mañana, y sencillamente pues se aclara y quedan las jornadas parciales a 4 euros y la jornada completa a 6 euros. La 209 y ya está. Ya está, ahora la comparativa prometida. La comparativa prometida con Langreo, Mieres, Avilés, Oviedo, Gijón, Parres, Villaviciosa, Ribadesella, Llanes y Cangas de Onís. Con esta subida de la tasa de agua estamos en penúltima posición, muy empatado con Cangas de Onís, que es la última posición, aunque es de 2017. De 2017 para acá, quizá Cangas de Onís haya subido algo y estemos los últimos. La tasa de basura, estamos en primera posición debido a que somos los primeros. Bueno, creo que Valdés lo hizo ya, pero no es un concejo de referencia, pero esto por imperativo legal además lo van a tener que hacer todo el mundo inmediatamente, aunque no estamos muy lejos del segundo antes de subir. Bueno, también sacamos otros datos como el ICIO, para que se vea cómo están los impuestos en el concello. Estamos los penúltimos de toda esta lista escogida un poco aleatoriamente. No se crean que la escogimos torticeramente, que seguramente es lo que algunos hubieran hecho, no digo de ustedes.
Y aquí estamos también los penúltimos, en el CIO, con un 4,25, siendo Langreo el más caro con 6%. En impuesto de vehículos, también de todos estos 10 concellos, estamos en el penúltimo, de los más baratos también. El IBI, que como saben, teníamos un triste récord en España, ¿no? Lo fuimos bajando algo estos años y ya no somos los más de España, ni siquiera los más de Asturias. De estos 10 concejos estamos en la 4ª posición. Y en las tasas de terrazas, por ejemplo, pues estamos los penúltimos. Así que, bueno, esto para que se hagan un poco una idea objetiva de cómo están los impuestos en el concello después de la subida. Y con esto y un bizcocho, pues doy la palabra a los 8. Muchas gracias también por la rima. Y tiene la palabra el Grupo Socialista y tiene el tiempo que estimen necesario para poder hablar. Evidentemente, solo han empleado lo suyo para poder explicarlo. No es que se esté a los 10 minutos, pero para poder explicarlo. Así que, cuando quieran y quien quiera, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde, por la cortesía de darnos tiempo y muchas gracias por este rodeo y explicación de las subidas de tasa. Creo que a todos nos ha quedado mucho más claro después de esa explicación cómo van a modificar estas ordenanzas fiscales. Gracias al doctor Valladares y experto haciendista local por esta explicación. Porque me lo tomo como un humor, porque si me lo tomo con seriedad igual es una falta de respeto a todos los que pagan su sueldo o que estamos aquí representados en esta Casa de la Democracia. Quiero comenzar esta intervención haciendo un llamamiento al diálogo y a la actitud democrática del Gobierno, porque una vez más nos traen aquí unas ordenanzas fiscales que no han sido consensuadas. De hecho, no nos han llamado ni para sentarnos a hablar, por lo tanto, le tendemos la mano una y otra vez para dialogar y poder llegar a acuerdos, sobre todo cuando se trata de política fiscal que afecta a todos los vecinos y vecinas. La fiscalidad no debe ser concebida como un instrumento meramente recaudatorio, es una herramienta de acción política fundamental desde lo municipal a lo estatal. Entonces, por eso creo que creemos desde el Grupo Municipal que el consenso, es fundamental en este aspecto. Por tanto, abandonen esa actitud autoritaria que les ha caracterizado durante el poco tiempo que llevan en esta legislatura, de no llamar a esta oposición y grupo municipal más numeroso de este ayuntamiento para dialogar y llegar a consenso, repito una y otra vez, en estas ordenanzas fiscales. Porque quizás esa actitud autoritaria es la que les ha llevado desde 2015 a la actualidad a perder casi 1.500 votos de apoyo al equipo de gobierno. Los datos, son hechos, no palabras, y como pueden ver aquí, han perdido casi 1.500 votos desde el primer gobierno que conformaron en 2015 a la actualidad. Estos son datos, casi 1.500 votos. Lo digo por lo que citaba antes el señor alcalde. Bien, continuando por estas modificaciones de las ordenanzas fiscales, en nuestra continua actitud de oposición constructiva, propositiva y que queremos llegar a acuerdos durante estos próximos 4 años, venimos a ofrecerles un pacto para afrontar el reto demográfico, apoyar a los jóvenes, la actividad económica, los diferentes tipos de familia que existen en Llanes y también prevenir la ludopatía y hacerlo con un enfoque de género desde las ordenanzas fiscales. Entendemos también que el enfoque de género no lo tienen presente hasta la actualidad, porque ya sabemos que han eliminado la Concejalía de Igualdad y también que el sueldo de un concejal hombre en su equipo de gobierno al 75% vale más que el salario que cobran las mujeres concejales de Vecinos por Llanes al 100% de dedicación. Esto también es un hecho, por tanto le pedimos que tengan enfoque de género, que recuperen esa concejalía de igualdad y que apliquen a todas las políticas que hagan durante estos 4 años ese enfoque de género tan necesario en nuestro concejo, en nuestro país y en definitiva en el mundo. Por lo tanto, les proponemos este pacto que paso ahora a detallar, un pacto, como digo, repito, para afrontar el reto demográfico, para apoyar a los jóvenes, la actividad económica, los diferentes tipos de familia y, sobre todo, también para generar esa actividad económica con un enfoque de género y de prevenir la ludopatía. En cuanto al reto demográfico, me refiero, por ejemplo, a modificar
la tasa del IBI, del impuesto de bienes inmuebles, y que bonifique a las personas o entidades que tengan sus inmuebles en zonas que estén en riesgo de despoblación, para lo que sería necesario zonificar en el concejo esas áreas que estén en riesgo de despoblación. Sabemos que tenemos mucha gente, sobre todo en verano, pero que vivan todo el año no lo es tanto. Entonces, estos beneficios fiscales a través de esta tasa podrían beneficiar que se implanten personas que residan habitualmente o empresas que generen actividad económica y empleo en estas zonas donde la demografía comienza a flaquear. En este pacto que les proponemos también incluimos una bonificación en la licencia de apertura de aquellas actividades que, como decía, en el IBI se implanten en estas zonas en riesgo de despoblación. Sabemos que ya existe una bonificación del 30% para nuevos negocios, pero consideramos necesario extenderlo también a actividades vinculadas a la innovación, a la investigación y también a los jóvenes, al emprendimiento joven o los empleos verdes. También podríamos incluir en este epígrafe del reto demográfico la bonificación del ICIO relacionado también con estas actividades. Cuando hablaba de apoyar a los diferentes tipos de familias, me refiero a equiparar la bonificación que reciben las familias numerosas con las familias monoparentales. Creo que es necesario que las familias monoparentales de nuestro concejo tengan también los mismos beneficios que tienen las familias numerosas. Y cuando hablaba de actividad económica, ya que sacaron antes el tema de los mercadillos, me refería a apoyarles, porque, por ejemplo, en lugares pequeños donde existe un mercado, como es el caso de Nueva, sería beneficioso para ellos y para el pueblo en general que se le bonificara el resto del año la tasa. Ahora se les podría cobrar, por ejemplo, proponemos en los meses de verano, como al resto de puestos, pero si están todo el año, que se les bonifique la cuota que pagan en los resto de meses para así asegurar la pervivencia del mercado y facilitarles esa actividad económica, porque recordemos el sablazo que le metieron ustedes a estos puestos, como recordaron anteriormente, de los mercadillos, que les está llegando ahora la factura. Hace apenas unas semanas les está llegando, por ejemplo, a un puesto que pagaba por ponerse en Posada y en Nueva 50 euros, casi 600 euros. Esta subida es un mazazo importante para la economía de estas pequeñas empresas, de estos autónomos, que tendrán que afrontarlo este año, aunque la subida haya sido de años anteriores. También les proponíamos combatir la ludopatía. Quizás les cause un poco de confusión porque lo traigo aquí en estos puntos de ordenanzas fiscales, pero me refiero a establecer una política fiscal diferenciada para las casas de apuestas. Sabemos que la ludopatía es una lacra que ya existe en todo el territorio nacional y más en nuestro concejo porque tenemos una casa de apuestas. Entonces, establecer una tasa específica alta para la apertura de estos establecimientos, y les animo a que también, como están en la redacción de ese Plan General de Ordenación Urbana, establezcan que estas casas de apuestas no se puedan establecer a menos de 500 metros de todos los centros escolares o de centros públicos en los que pueda haber menores. Es obligación de todos y de todas de este Pleno evitar que esta lacra, como digo, de la ludopatía llegue a los más jóvenes y a los no tan jóvenes. Por lo tanto, se lo proponemos también en este pacto, que incluye también política fiscal y se puede vincular a las ordenanzas que hoy vamos a votar en este Pleno. Y, por último, quería emplazarles a que tengan en cuenta la opinión del COA, del Club Oriente Atletismo, cuando les pedía una ordenanza específica para poder utilizar la pista deportiva de su pista deportiva. Entonces, que lo tengan en cuenta y cuando hagan estas ordenanzas fiscales escuchen a las asociaciones, en este caso al COA. Por último, también quería preguntarles, veo que han duplicado el precio de las tasas para la apertura de viviendas vacacionales y viviendas de uso turístico, y quería preguntarles cuáles son las consecuencias que esperan o la finalidad que esperan con esta subida, porque me imagino que lo hayan hecho con una intención. Entonces, le quiero preguntar por ese aspecto y acabo mi intervención apelando al diálogo con el que comencé y al consenso. Tienen la mano tendida de nuestro grupo municipal para llegar a acuerdos, para adaptar este pacto a lo que sea necesario, pero sobre todo para hacer una oposición constructiva y que entre todos los miembros de este Pleno, sobre todo este grupo municipal que es el mayoritario, lleguemos a mejorar la vida de los vecinos y vecinas de Llanes. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Juan Carlos Armas, cuando quieras, tiene la palabra. Bueno, estamos en el punto de las ordenanzas fiscales. Y quisiera de alguna manera, por si alguno tiene duda de lo que es una ordenanza fiscal, que conste que nosotros aquí aprobamos unas ordenanzas fiscales que están constituidas básicamente por tasas, precios públicos e impuestos. Entonces, cuando se habla que el ayuntamiento tiene un afán recaudatorio, no es cierto, porque la cuestión, y hay que decir que la Ley de Haciendas Locales lo que dice con las ordenanzas fiscales es que las tasas
no deben llegar a pagar el servicio. Es decir, que lo que se está cobrando es por el servicio, no se está recaudando nada. Solo tenemos 3 impuestos que son impositivos para recaudar, y básicamente uno, como es el ICIO. Es el ICIO el que tenemos, perdón, el IBI, es el mayoritario que tenemos para recaudar, con el cual poder hacer cuestiones. Está el ICIO y luego el impuesto de los vehículos. Esos 3 impuestos son los únicos que nos permiten al ayuntamiento recaudar para tener dinero. Nada más. Todos los demás son tasas o precios públicos, que lo único que hacen es pagar el servicio. Y realmente este año hemos tenido una subida porque el Gobierno del Estado, en el año pasado, decidió trasponer una ley europea y crear un nuevo impuesto, que tenemos los ayuntamientos 3 años, y el año que viene es el último, para crear ese nuevo impuesto. Este impuesto es a la transformación, de alguna manera, de las basuras. Hasta ahora mismo teníamos una tasa de basuras en la cual estaba incluido las 3 patas que tiene el servicio de basuras, que es la recogida, el transporte hasta el punto de vertido y la transformación que ocurre en ese punto de vertido. Bueno, pues ahora, a raíz de esta ley que el Gobierno, la ley de 7 del 2022, de 8 de abril, y que le da la recaudación a las autonomías, es decir, nos imponen crear un impuesto para que lo recaude no el ayuntamiento, sino la autonomía, que no sabemos lo que va a hacer con ese dinero. De momento, en este primer año nos ha dado una subvención que no paga ese impuesto que nos han elevado. Y ya lo que queda ahí en lo que hablamos los ayuntamientos y preguntamos, para el año que viene no hay subvención. Como hemos dicho, hemos pasado de más de 300.000 euros que hemos tenido que cobrar a todos los no hemos cobrado a los llaniscos, que hemos pagado al Ayuntamiento de Llanes con el dinero de los llaniscos 300.000 euros más al Principado, cuando la subvención no llegaba a los 200.000 euros. Hay deficitario. Pero es que todos los ayuntamientos tienen que crear esa tasa y cobrarla, porque lo que dice la ley es claro. Y dice que en el plazo de 3 años a contar desde la entrada en vigor de esta ley, una tasa, o en su caso, lo que va a ser esto, es una prestación patrimonial de carácter público no tributaria específica diferenciada y no deficitaria. Es decir, que hay que cobrar. ¿Y que cobramos cuánto? 40 euros por tonelada recogida. Y eso lo vamos a cobrar los ayuntamientos y se lo vamos a dar a Cogersa. Lo lógico que es, si el Estado hubiera dicho que, bueno, cobremos eso, si con esto podamos hacer políticas de reciclaje, pero no, esto es para pagar a los... Y además, la ley es un poquitito más perversa, porque como la recogida de basuras es una ley, es una competencia municipal, nos va a obligar a implicar nuevas políticas que lo único que van a tener es costes, porque hay que empezar a diferenciar quién es el que, de alguna manera, contamina, el que en su bolsa negra no está reciclando, porque eso es lo que vamos a pagar, las toneladas de la fracción resto. Y eso, la única manera es mediante implantación de sistemas que van a tener un coste para los ayuntamientos, mientras la autonomía, las autonomías, van a recaudar esos 40 euros por tonelada de recogida de basuras. No sabremos si de alguna manera la autonomía va a implementar algunas ayudas para que los ayuntamientos puedan empezar a tener políticas más directas para llegar a esa economía circular, que es lo que se busca. Realmente, el pulso que hay entre los ayuntamientos es que si todo el mundo por reciclar va a tener que pagar mucho, pues no sé lo que va a pasar. No sé qué va a pasar. Entonces, realmente nosotros este primer año hemos implementado en esta ordenanza fiscal esta tasa de 40 euros por tonelada que vamos a tener que pagar. Por eso hemos tenido que subir, de alguna manera, recoger esa subida que tenemos y el año que viene terminar de recogerla, porque lo que dice la ley es que no puede ser deficitaria.
No podemos, como nos ocurre con las tasas, tener deficitaria. Gastamos más, pero con los impuestos que hemos recogido por IBI y tal, subvencionamos esos servicios. No, tiene que ser con superávit, no deficitaria. Con lo cual, estamos abocados a volver a subir y no nos queda más que hacer una ordenanza fiscal específica para el año que viene para diferenciar recogida y transporte de tratamiento. Y en el tratamiento van a ir los 40 euros por tonelada que vamos a pagar directamente a Cogersa. Nada más. Bien, muchas gracias. Turno de réplica, Grupo Socialista, cuando quieran. Bueno, no sé si estamos en plenos diferentes o yo no le pregunté por la tasa de basuras, pero muchas gracias por la explicación. Le ofrecimos un pacto buscando el consenso, como siempre, en esta oposición constructiva, un pacto sobre 6 puntos. Repito, el reto demográfico, el apoyo a las diferentes familias que hay en el concejo de Llanes, el apoyo a los jóvenes, a la actividad económica, a la prevención de la ludopatía y todo ello con un enfoque de género. Le reitero el ofrecimiento por si no lo han escuchado o no me expresé bien antes, pero es este el pacto que les ofrecemos. En su mano está recogerlo o no recogerlo. Es una actitud, como digo, constructiva y de diálogo para buscar el consenso en este ayuntamiento y mejorar la vida de los vecinos y vecinas, sobre todo ante la eliminación de esa concejalía de igualdad o ante esa falta de enfoque de género en las políticas de este ayuntamiento. Y me gustaría recalcar que en este punto se tenga en cuenta la compensación a los puestos de los mercados que, como digo, están sufriendo ahora la subida del impuesto que ustedes les hicieron hace unos meses, por lo tanto están pagando ahora lo que les subió en 2022. Y, como decía, ese es el consenso que buscamos y quiero terminar esta intervención con una frase de Helen Keller que dice que lo único peor a no tener vista es no tener visión. Así que muchas gracias. Pues muchas gracias por todo, también por las frases que nos regala. Vamos a pasar a la votación. Bueno, hay muchas cosas que evidentemente no comparto. Sé que es un discurso aprendido, seguramente no natural, pero sí aprendido, que para eso puede haber capacidades, para eso se estudia. Muchas veces yo defiendo una imposición necesaria para que los servicios públicos sean óptimos, es decir, para que la gente pueda acudir, por ejemplo, a las universidades privadas o públicas, pero que las públicas sean, en todo caso, con muy buena calidad, por poner un solo ejemplo. Entonces, en el tema de las tasas y los impuestos, creo que se explicó profusamente aquí. Entiendo su manera de hacer esa política que ustedes dicen constructiva. Yo para nada la entiendo como constructiva. Vienen con un pacto para salir una nota de prensa que seguramente tengan ya redactada. También para eso tienen dinero desde su partido, para poder tener a alguien a sueldo a nivel de partido, para poder hacer esas cosas que nosotros no tenemos, pero creo que no es la intención que tienen. No obstante, le recojo el guante y me comprometo también aquí al siguiente pleno traer alguna frase de algún personaje célebre que seguramente también pueda tener pues una buena acogida por parte de todos los concejales y pueda también ilustrarnos. Así que nada. Dicho lo cual, pasamos a la votación del último punto del orden del día. ¿No tiene usted la palabra? No, no es una cuestión de orden, no hubo ninguna orden. Vamos a pasar al último punto. No tiene usted la palabra y es el primer apercibimiento que le doy. No tiene usted la palabra, hubo el turno de réplica que lo usó su compañero y ahora vamos a pasar a la votación. ¿Puede aclarar los puntos en los que se refiere a la universidad privada y la gente a sueldo? ¿Puede aclararlo? Perdón, yo no puedo aclarar nada, estoy hablando como hablan ustedes. Lo único que dije es que yo soy partidario de una fiscalidad que sea lo suficientemente importante como para tener, entre otras cosas, servicios públicos buenos, como por ejemplo las universidades privadas o públicas, que las públicas tengan la misma fuerza que las privadas. Es un ejemplo, pero no sé por qué, no sé, es un... Afortunadamente los que estudiamos en públicas sabemos valorar esas universidades públicas, pero ¿se perfecto. refiere usted a un contrato de gente del partido? ¿Puede explicarlo? Perdón. ¿Puede explicarlo? Primero, no tiene usted la palabra. No tiene usted la palabra, porque es verdad que no la tiene. Pero bueno, ¿lo puede explicar? Gente del partido no, me imagino, porque el Partido Socialista tiene el suficiente, y la FSA, la suficientemente capacidad económica para tener a gente en los servicios de prensa, pero eso siempre pasó y siempre pasará en los partidos. ¿Puede explicarse? La explicación es fácil. Es decir, lo único que digo es que los partidos, y esto a ver si alguien me dice lo contrario, tienen la suficiente capacidad económica, los partidos, en este caso el Partido Socialista, para tener
jefes y gabinetes de prensa que puedan hacer un trabajo que otros partidos, como por ejemplo Vecinos por Llanes, no tenemos, pero eso es una realidad No, indiscutible. aquí en Llanes le Estoy especifico hablando que no tenemos estoy a hablando nadie exclusivamente contratado. de eso. Y no tiene usted Está la palabra. mintiendo. Vamos a ver. Aquí hay una cosa. Yo les oigo decir a ustedes lo que quieran decir, por mucho que estén en contra. Está Y mintiendo. ustedes a mí no me dejan hablar porque algo hay en ustedes que les hierve como la sangre y no pueden aguantar mis palabras, pero yo aguanto las suyas y yo, por educación, espero que ustedes aguanten las mías de la misma forma. ¿Ustedes no están de acuerdo conmigo? Pues me pasa a mí lo mismo, no estoy de acuerdo con ustedes, pero me callo porque tengo educación y simplemente me callo. No, es que no es que Usted estemos de acuerdo, es usted que está no- mintiendo. no Está tiene mintiendo. usted la palabra. Está y tiene mintiendo. primer apercibimiento, Está mintiendo. segundo apercibimiento. Muy bien, pero está mintiendo. Como vuelva usted a hablar, le doy el tercer después del segundo apercibimiento, me da la ley la obligación de decirle que el tercero se tiene que usted que ir del pleno. Si eso es lo que quiere, hacer el espectáculo, yo le escucho, les escucho. Cuando habla Óscar, les escucho. Cuando habla usted, le escucho. Y creo que no les interrumpo. Y está aquí para poder verlo. Y es lo único que pido yo, mismo respeto. Que no estén de acuerdo con mis palabras, lo entiendo. Igual que yo no con las suyas, pero el respeto de poder escuchar creo que es lo mínimo de un pleno municipal. Y es lo único que yo pedí. Cuando Xuan intervino un poco, dije, Xuan, por favor, porque quiero que todo el mundo tenga su tiempo para decir lo que estime oportuno. Y aquí, una vez acabados los turnos de réplica, pasamos a la votación del último punto del orden del día, que son los ordenanzas fiscales 2024 en su aprobación inicial. ¿Votos a favor de las mismas? ¿En contra? Pues se quedan aprobadas en su aprobación inicial y nos emplazamos al siguiente pleno, en donde espero poder hablar con el mismo derecho que tienen ustedes a hablar y ser escuchados como yo les escucho. Lanza acusaciones y no deja muchísimas- responder a ellas. Es muchísimas una gracias. actitud Sí, sí. antidemocrática. Muchas gracias por todo y lo dicho, nos emplazamos para el próximo pleno.